Bueno, vamos a ver el ejercicio 1 del examen. Se pregunta qué diferencia hay entre dinero y base monetaria. ¿Cuál de los siguientes activos es dinero? Un terreno, 100 pesos en una cuenta corriente, un billete de 20 pesos, un sete que emite Hacienda. Entonces, bueno, la diferencia entre dinero y base monetaria está en la definición de estos agregados. El dinero, M, incluye el circulante y los depósitos en cuentas corrientes, o sea, todo lo que se usa como medio de pago. Esto se usa porque es el efectivo que circula y esto también se usa de varias maneras: cheques, tarjetas, retiros en cajeros. Bueno, la base monetaria son los pasivos, las obligaciones del Banco Central y las maneja directamente el Banco Central, la base monetaria. Es dada por el mismo circulante que imprime, que emite Banxico a través de sus de sus empresas que utiliza para producir físicamente el efectivo cuando es necesario, pero el grueso de la base monetaria ni siquiera se imprime físicamente, se deposita directamente en las cuentas de los bancos comerciales. Entonces, estas son las llamadas reservas. Reservas que se convierten en activos para los bancos comerciales. Sobre ella reciben cierto interés esos bancos, no mucho, y bueno, y de ahí jalan, ¿no?, para ir prestando a toda la economía. Entonces, base monetaria, obligaciones de Banxico hacia la población, hacia los bancos, dinero, efectivo que circula, y depósitos en cuenta corriente, o sea, lo que se utiliza como medio de pago. Entonces, en ese sentido, un terreno es un activo, o sea, algo que tiene valor, que uno posee, ¿no? Pero un terreno no cumple con las funciones del dinero, ¿no?, y la esencial, que es servir como medio de pago. Uno no va a comprar en el mercado diciendo pago con una parte, ¿no?, del terreno que es de mi propiedad. Eso no funcionaría. Entonces, no es dinero. 100 pesos en una cuenta corriente, eso sí constituyen dinero, porque es un depósito en una cuenta corriente que se puede utilizar como medio de pago, ya sea sacándolo físicamente, ¿no?, como tal, como billete, y luego usarlo, o a través de la tarjeta que normalmente tiene uno cuando abre una cuenta corriente y te dan una tarjeta de débito, en este caso, o como con cheques, ¿no?, un método que ahora
la gente ya no usa mucho porque el uso de las tarjetas se ha ido como difundiendo mucho más. Un billete de 20 pesos, obviamente, un billete de 20 pesos sí es dinero porque es el billete el efectivo, ¿no?, que circula, entonces sí entra dentro del dinero. Y el CETE que es el activo que uno tiene con Hacienda, o sea, cuando uno le presta dinero a Hacienda, y yo voy a Serfín y le digo, tengo cierta cantidad de dinero y quiero invertirlo en CETES, porque veo que rinden el 6% y me va bien ahora. Es dinero seguro porque es un préstamo al gobierno, el gobierno lo quiebra, o sea, me devuelve el seguro. Bien, esta operación me da la disponibilidad del CETE y yo doy el correspondiente dinero a Hacienda y obviamente ese dinero me lo devuelve en un tiempo que en el caso de los CETES es muy corto, puede ser de 28 días o unos meses, pero en todo ese tiempo yo el CETE no lo puedo utilizar como medio de pago, ¿no? Yo tengo un CETE que me da derecho a que me devuelvan ese dinero, pero ese no es dinero, ¿no? Es algo cercano al dinero, porque en muy poco tiempo el CETE me lo reembolsan, pero hay que esperar ese vencimiento, ¿no?, a que pase ese tiempo. Entonces el CETE no entra en la definición de dinero que nosotros estamos utilizando en este caso, que es una definición un poco estrecha de dinero, que como les dije al inicio se puede alargar si se incluyen otros activos. Y en cierta definición muy alargada se podría poner también los CETES, aunque por la razón que acabo de explicar, un CETE propiamente no entra, por lo menos en esta definición, digamos, estrecha de dinero que estamos dando. Entonces esta es la primera respuesta a la primera pregunta. La segunda es, ¿qué institución se ocupa en México de la política monetaria? Y la institución es Banxico, el Banco Central de México. ¿Cómo se puede realizar concretamente un aumento de la cantidad de dinero? Bueno, un aumento de la cantidad de dinero, concretamente, ¿cómo se puede realizar? Una manera muy sencilla es la que acabo de mencionar. Es que Banxico, ¿no?, deposite cantidades de dinero en los bancos comerciales, ¿no? Estos son los llamados financiamientos que da Banxico a los bancos. Y obviamente luego los bancos se ocupan de meter en la economía, ¿no?, prestando ese dinero y sacándole una tasa de interés. Entonces los financiamientos al sistema bancario representa un canal muy fácil por parte de Banxico de utilizar para colocar dinero, más dinero dentro de la economía cuando lo considere conveniente y realizar una política monetaria expansiva. Otro canal utilizado son las llamadas operaciones de mercado abierto, donde Banxico compra bonos de Hacienda que están dentro de la economía. En el mercado se dice secundario. Secundario quiere decir que esos bonos ya se emitieron, ¿no? Le decía antes, por ejemplo, yo compro el CETE a Hacienda. Bueno, yo tengo el CETE ya está, y está en mi posesión, yo lo tengo. Pero puede ser que llegue una demanda de estos CETES que están ya comprados por parte de Banxico y que la gente, algunos que tienen esos CETES, ¿no?, a través de los bancos comerciales se enteran de que se pueden vender los CETES a condiciones convenientes y lo hagan. Entonces Banxico en este caso compraría el CETE, pero no se lo compra a Hacienda. Acuérdense que Banxico no puede financiar a Hacienda directamente, porque tiene esta, digamos, independencia, autonomía, y no puede operar con Hacienda.
pero puede en el mercado secundario, se dice, o sea, donde ya están los bonos circulando dentro de la economía, comprar activos que emite Hacienda. Y esa es una operación de mercado abierto que lleva a una mayor circulación de dinero, porque cuando Banxico compra, paga con dinero nuevo. Hay otro camino que veremos ahora hablando del sector exterior a partir de la próxima semana, y es cuando llega a Banxico la divisa que entra en el país. ¿Sí? Veremos que a través del sector exterior se mueven la divisa, los dólares, euros, pero dólares sobre todo. Y entonces esos dólares no circulan dentro de la economía cotidiana. Lo vemos, no utilizamos dólares, ¿no? Y quien tiene dólares, o bien se los quiere guardar ahí si piensa hacer un viaje, o normalmente lo que hace, si es un empresario que comercia con el exterior, ¿no? Tiene una cuenta ahí en el banco, deposita esos dólares, ¿no? Le dan los pesos, y luego a su vez los bancos comerciales esos dólares los pasan a Banxico, van a parar entre las reservas internacionales de Banxico. ¿Cuándo se dan esas operaciones con los dólares que llegan a Banxico? O hasta pueden ser euro o otros activos de valor como el oro, por ejemplo, ¿no? Puede ser también que o hay otras monedas que ahora no hablamos, que tienen cierta circulación en los intercambios internacionales, y cuando Banxico lo recauda y lo pone ahí entre sus reservas, paga en moneda nacional, ¿no? Y esos son pesos que entran en circulación. Y obviamente cuando la economía necesita dólares, ¿no? Como ocurre en las crisis, que la gente quiere dólares para pagar afuera o para invertirlos afuera, Banxico los da y retira pesos. Entonces esas operaciones, ¿no? Con la divisa también modifican la base monetaria y luego la cantidad de dinero, porque sabemos que base monetaria y dinero tienen una relación estrecha a través del multiplicador monetario. Entonces, ¿cuál es el instrumento que utiliza ahora el Banco Central para realizar la política monetaria? El instrumento de la tasa de interés. Ese es el instrumento que se está utilizando ahora en la mayoría de los países. El gobernador anuncia el nivel nuevo de la tasa de interés cuando lo ve oportuno, después de una reunión ahí con la junta de subgobernadores. Es el que dice a partir de tal hora, o mañana a las 8 de la mañana, la tasa de interés es esa. Esos anuncios no se hacen días antes, se hacen inmediatamente cuando va a suceder, ¿no? Para evitar especulaciones, porque esa nueva tasa de interés mueve todas las tasas, ¿no? Todo el mercado financiero se va ajustando a la nueva tasa de interés que el gobernador declara. Es la tasa de interés a la cual Banxico presta, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Banxico en sus relaciones? Y por lo tanto, es la tasa de interés que realizan los bancos luego entre ellos. O sea, digamos, es la tasa que guía todo el sistema, las demás tasas dentro del sistema financiero. ¿Con qué objetivo? Bueno, actualmente el objetivo único de la acción de Banxico es controlar la inflación. No hay otro objetivo a nivel constitucional también, ¿no? Banxico tiene ese encargo de controlar la inflación y considera que la forma de hacerlo es esta, a través de la política monetaria. De que si esto es coherente con la teoría del dinero exógeno o endógeno, bueno, esto es coherente con la teoría del dinero endógeno. ¿Por qué? Porque cuando Banxico mueve la tasa de interés, la cantidad de dinero que luego va a circular no la controla directamente.
entonces se va ajustando a la nueva tasa de interés. En ese sentido, es endógena la cantidad de dinero. Y exógena la tasa de interés, porque exógena es que el gobernador dice pasa de 4,50 a 4,25. Entonces la define directamente él. En ese sentido es exógena. Endógena es la cantidad de dinero porque todo eso, si la pasa por ejemplo de 4,50 a 4,25, implica mayores préstamos y mayor creación de dinero dentro de la economía a través del multiplicador. Entonces la cantidad de dinero no la controla directamente el Banco Central. Podría ser a la inversa, de hecho antes así era, ¿no? Que el Banco Central controlara directamente esa cantidad de dinero, en ese caso es la tasa de interés que se hace endógena. Pero ya no es así. Precisamente el planteamiento de Milton Friedman, que era la siguiente pregunta sobre política monetaria, era que el Banco Central debe dar una regla de crecimiento de la oferta monetaria precisa, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tiene la economía, ¿no? Cómo está evolucionando la economía, y sin pretender de modificar esta evolución a través de la política monetaria, sencillamente darle la liquidez que la economía necesita para funcionar bien, ¿no? Y sin crear inflación. Entonces, no estar ahí modificando constantemente las tasas de interés, como se está haciendo ahora, ¿no? Esta sería una política monetaria discrecional, ¿no? Que Friedman critica. Él dice, el Banco Central lo mejor que puede hacer es definir una regla, una tasa de crecimiento constante de la masa monetaria, y cuando la economía tiene grandes cambios, ajustarla, ¿no? A las condiciones nuevas, pero mantenerla luego constante, ¿no? Una regla constante de crecimiento de la masa monetaria. Eso es lo mejor, según él, para que la acción de los bancos centrales sea, digamos, conforme a una baja tasa de inflación. Es la manera más correcta para mantener controlada la inflación a niveles bajos. Y bueno, la posición de Krugman es totalmente opuesta, ¿no? Krugman, siendo keynesiano, critica esta visión del dinero, ¿no? Que tiene Friedman, y considera que la política monetaria debe tener no solo el objetivo inflacionario, no debe tener también como objetivo apoyar el crecimiento económico a través de la inversión, y entonces tratar de bajar cuando es posible la tasa de interés para que las inversiones de las empresas puedan crecer. Entonces, utilizar la tasa de interés como instrumento y modificarla constantemente, que es un poco lo que se está haciendo ahora. Sin embargo, lo que se está haciendo ahora a nivel, digamos, de instrumentación de la política, sí se parece recoge, ¿no? Los planteamientos keynesianos y de Krugman. Pero donde no lo recoge es cuando se sigue atribuyendo al Banco Central solo el objetivo inflacionario. Ahí se ve que no es, digamos, keynesiana, ¿no? La acción del Banco Central. Bueno, la política fiscal expansiva, ¿no? La política fiscal expansiva, en una gráfica de SLM, una política fiscal expansiva es la que mueve S hacia afuera, ¿no? Pasando del punto E al punto E primero.
Entonces lo que hay es, en condiciones normales, estas son las condiciones normales que estamos mencionando, hay un incremento de la producción y un incremento en la tasa de interés. Entonces, estos son los dos resultados. Un primer resultado es positivo, es el incremento de la producción. El segundo resultado no es positivo, no es bueno porque el incremento en la tasa de interés implica una reducción de la inversión privada. Entonces, esta es la parte buena, ¿no?, de la política. Acuérdense que la producción es consumo, inversión, gasto público, y esta política monetaria se realiza, fiscal, se realiza a través del gasto que crece y del consumo que crece, porque a medida que crece el gasto y crece la producción, crece también el consumo. Ese es el efecto multiplicador. Pero hay una reducción de la inversión por el incremento de la tasa de interés. Entonces, hay que sopesar hay que ir balanceando esos efectos para ver si conviene o no conviene. Y eso depende mucho de cómo está LM, como vamos a ver ahora. Una LM que tiene una pendiente elevada no da lugar a resultados positivos importantes. Vamos a hacer un caso así, una LM casi vertical, ¿no? El incremento de producción es bajo y el incremento de la tasa de interés es muy grande. Entonces eso no es un caso bueno para aplicar políticas fiscales. Menos si el LM es realmente vertical, entonces ahí peor, porque si el LM es totalmente vertical, ¿no?, el movimiento de IS no provoca ningún incremento de producción y solo en la tasa de interés. Mientras que al revés, ¿no?, ahora lo vemos en la pregunta, la trampa de liquidez y sus implicaciones de políticas. En trampa de liquidez sabemos que el M es así, es horizontal, y esta es una situación muy buena, ¿no?, para realizar políticas fiscales, porque la tasa de intereses no crecen, ¿no?, y el efecto expulsión no se da. Entonces aquí los movimientos de IS tienen fuertes implicaciones positivas sobre la producción, que crece mucho, la tasa de interés no crece, no hay efecto expulsión, pero la que no funciona en esta situación es la política monetaria. Siendo las tasas de interés tan cercanas a cero, no hay posibilidad de disminuirlas más, y entonces la política monetaria expansiva como que no sirven para salir de una crisis. Acordémonos que para que exista trampa de liquidez debe haber también una crisis, ¿no?, y una economía que produce, poco a tasas de intereses muy bajas. Entonces aquí la sugerencia de política económica es que la política monetaria no funciona en esta situación. Y bueno, la combinación de políticas económicas en un ISLM, una política fiscal expansiva, una política monetaria también expansiva, pasa del punto E, la economía, al punto E primero, que es esta es la M vieja, la nueva, la vieja y S, la nueva, hacemos esto. La tasa de interés no cambia, o puede ser que cambie algo, pero no mucho, porque en esta situación hay un incremento del gasto público, y este incremento de gasto público lo financia el Banco Central. Esta posibilidad de que el Banco Central financie directamente el gasto público ahora no es nada fácil, pero suponiendo, ¿no?, que eso se debe a los cambios constitucionales que introdujo Salinas, pero si se vuelve a admitir, como sucede en algunos países, de que
Banxico pueda comprar los bonos de Hacienda, y entonces Hacienda realiza el gasto emitiendo bonos para financiarlo, los compra Banxico, ¿no? Entonces crece la oferta de dinero. Y en este caso, como ven, la tasa de interés no crece, o si crece, crece poco, o puede hasta disminuir, eso depende de qué tanto se mueven las dos curvas. Y lo que sí hay es que entra dinero nuevo dentro de la economía. Este es, digamos, el financiamiento monetario, ¿no?, del gasto público. En algunos casos lo llaman también el gasto, el financiamiento monetario del gasto deficitario, la monetización, ¿no?, del déficit, que algunos proponen hoy día, ¿no? Hay quien propone hoy día de que se cambie la Constitución, que se vuelva a permitir a Banxico de financiar el gasto público y que esto sea posible porque se considera que es necesario salir de la crisis. Esta maniobra puede tener, digamos, un potencial inflacionario porque es una maniobra muy expansiva, ¿no? Pero sobre eso hay discusión. Keynes, por ejemplo, la apoyaría en una situación de crisis, sin duda. Obviamente los monetaristas la ven, pero como la peor, ¿no?, de las maniobras, porque son políticas todas expansivas que serían totalmente inflacionarias. Creo que es todo.